Dios les bendiga, amados. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Leemos en el libro a los Hebreos, capítulo 9, verso 11 en adelante, que la letra dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bendito sea el Dios de la gloria. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo, libró y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. Continuamos en este estudio precioso del libro de los Hebreos, mis amados. Hemos estado llevando a cabo esta enseñanza. Para los que la han venido siguiendo, hemos avanzado tal vez a través del audio, y hoy queremos seguir también a través de lo que es el video. Bendito sea el Dios de la gloria. Y hemos visto ya los versículos anteriores de este capítulo 9 de Hebreos, y recordamos, para ponernos al día, recordamos de que el escritor de Hebreos empieza a manifestar directamente primero a qué pueblo se dirige, porque no pudo haberse dirigido a un pueblo gentil hablando de todas estas maravillas que habla, porque el pueblo gentil no tenía ni idea de qué tenía que ver con sacrificios hechos delante de Dios, no tenía nada que ver con cosas hechas en el tabernáculo o hechas detrás del velo, o cómo se dividía el tabernáculo. Esto era simple y sencillamente algo exclusivo para el pueblo judío. Entonces, de aquí que afirmamos una vez más que el escritor a Hebreos, o el libro que le pusieron por nombre Hebreos, lo pusieron bien puesto, porque se refiere a un pueblo que sí conocía estas cosas. Bendito sea Dios. Entonces encontramos acá, mis amados hermanos, en este momento, que el escritor empieza a hablar acerca del tabernáculo, sus divisiones. Ya hemos hablado de ellas, pero así rápidamente quiero recordarles que hemos empezado hablando acerca de la entrada del tabernáculo, de un altar del sacrificio, o el altar de bronce, donde se llevaba a cabo todos los sacrificios, y que también en esta entrada lo que tenemos es la parte llamada el atrio, ¿verdad? El verdadero tabernáculo todavía estaba, por así decirlo, rodeado por lo que era el atrio. Entonces, dentro del atrio, para así decirlo, estaba lo que era el tabernáculo, que ya tenía divisiones totalmente aparte y exclusivas para el sacerdocio. Entonces, en el atrio entraban
toda clase de personas, todos los que pudieran entrar, bueno, de los judíos, ¿verdad? No podía entrar ningún gentil al campamento, es algo claro que debemos de tener también. Era inmundo para el pueblo judío que entrara un gentil al atrio, al templo, lo que sea, era totalmente algo como profanar el templo. Entonces, los judíos traían sus ofrendas en el tiempo de Moisés, que se instituyó la ofrenda del tabernáculo, todas estas cosas. Ellos traían sus ofrendas, traían sus sacrificios, lo ponían delante del sacerdote, el sacerdote ofrecía sacrificio, sustituía. Recordemos que aquel animal, aquella oveja, aquel becerro o cualquier tipo de animal que traían, bueno, de los instruidos por Dios, ¿verdad? Tampoco era cualquier tipo, pero sí era de los instruidos por Dios, podían ofrecerse delante de Dios y sustituir al hombre en su pecado directamente. Entonces, en el atrio, recordamos una vez más, llegaban todo el pueblo, llegaban y presentaban delante del sacerdote, pero cuando ya comenzábamos a entrar más allá, entramos y vimos también que después de lo que era el altar del sacrificio, también teníamos el lavacro, ¿verdad? Donde también llegaban los sacerdotes, se lavaban las manos, se lavaban los pies. Recordamos que el lavar las manos representaba el servicio a Dios, los pies era también representar el andar diario delante de la presencia de Dios. Todo lo estamos dando rápidamente porque ya lo hemos visto directamente. Luego también nos introdujimos y entramos al lugar santo. ¿Por qué? Porque el lugar o el santuario en sí, que era todo el campamento, estaba separado en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo también hemos ya abarcado bastante acerca del lugar santo. Esto es una reseña, porque en realidad esto se ve ya más en tipología, pero ya que el escritor de Hebreos habla de esto para referirse a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, entonces estamos dando un pincelazo acerca de eso. Entonces recordemos también de que para entrar en el lugar santo solamente el sacerdote podía entrar y venía con incienso que traía, venía con fuego que traía del altar de bronce dentro del incensario, y venía y se presentaba delante de una mesa, o sea, del altar del incienso. Ahí echaba los carbones, se encendía el fuego que había salido del mismo sacrificio, llega al altar del incienso, ahí se echaba incienso en él, y eso representaba también la intercesión del sacerdote delante del pueblo, o delante de Dios por el pueblo. Entonces, qué importante es saber de que tenía que salir el fuego. ¿De dónde? Salía del mismo altar del sacrificio, porque no se puede llegar delante de la presencia de Dios sin antes haber ofrecido sacrificio. O sea, nadie puede pretender llegar a la presencia de Dios o que Dios escuche su oración si no está dispuesto a sacrificarse. Hay muchas personas que preguntan, pero ¿por qué yo oro? O me han dicho que orando Dios me va a responder. Pero la pregunta que yo te hago a ti, amigo y hermano que me escuchan: ¿ya usted sacrificó su vida en la presencia de Dios? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Ya le abriste tu corazón a Dios? ¿Ya decidiste renunciar al mundo, al pecado, a todo, para poder llegar a ese lugar llamado el altar del incienso, donde ahora elevamos oración delante de la presencia de Dios? Les hablaba también que muchos creyentes se quedan en el atrio. Nunca llegan acá, nunca llegan al lugar santo, siempre se quedan solamente en el atrio. ¿Por qué razón? Porque no se atreven a ir más allá, no se atreven a decir, bueno, quiero algo más con Dios, sino que lastimosamente yo podría llamar a ese tipo de creyente el cristiano religioso. El creyente religioso es el tipo de creyente que no se compromete con nada, que nunca está para Dios, que lo único que desea es que Dios lo salve, pero en realidad nunca se mete con Dios, nunca entra en la presencia de Dios. Simple y sencillamente lo que hizo fue llegar a los pies de Cristo porque le ofrecieron a Jesucristo, le dijeron que se podía salvar del infierno, entonces llegó ahí, pero de ahí no pasa del atrio. No quiere nada con Dios, no busca una experiencia nueva con Dios, no busca profundizarse con Dios, sino que seguimos en el viejo
sí, o continúan en el viejo régimen, el régimen que se nos había enseñado quizás en alguna iglesia, en alguna religión, por así decirlo, porque la religión nos salva, pero en algún tipo de sistema religioso donde nos enseñaban que con cumplir y llegar a la casa de Dios y después de haber estado una hora en la casa de Dios, ya usted tiene para el resto de la semana y quizás para el resto del mes. Algunos pues se esperan para la semana mayor nada más para llegar a la casa de Dios, llorar un rato, decir que por mi culpa o tales cosas, y después de ahí no saber nada de Dios. Amigo, yo quiero decirte, Dios es real. Dios quiere que le conozcas en realidad. Dios quiere que te profundices con Él. Dios puede hablarte, Dios quiere hablarte, pero ¿cómo te va a hablar si usted no se preocupa por hablar con Dios? Entonces, para hablar con Dios hay que llegar al altar del incienso. Luego recordamos también así, porque vamos bastante rápido, porque queremos ir al tercer punto de hoy, y es que al lado izquierdo del tabernáculo se encontraba el candelabro de oro que tenía 7 brazos, que representa los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y también importante saber que en ese lugar no había luz. O sea que ya en el atrio había luz del día, porque no había una cubierta, no había nada, sino que estaba totalmente abierto, solo rodeado directamente por columnas y por cortinas. Pero en el lugar santo sí había cubiertas, sí estaba oscuro. Había una cortina que separaba el atrio del lugar santo. Entonces cuando se entraba detrás de esa cortina quedaba oscuro, y la única forma para poder entrar, para que hubiese luz era a través de la lámpara. Esa lámpara que estaba ahí de 7 brazos, que se llama el candelabro o el candelero de oro, ella representa los 7 espíritus de Dios. Y también representa para nosotros, ya en interpretación, representa para nosotros nuestro depender de Dios. Ya dejamos de depender de la luz natural para ir a depender de lo sobrenatural. Entonces representa aquel creyente que decide salirse de lo natural, de lo común, y dice, bueno, ahora yo quiero ir más allá. Quiero conocer al Señor, quiero poder hablar con Él, quiero sentirlo a Él, quiero que Él me hable. Entonces desea, y entonces se mete a aquel lugar donde aprende a depender de Dios. Ya no depende de sus fuerzas, ya no depende de lo que él cree, sino que depende de lo que Dios quiere hacer con él. Y también estaba al lado derecho, teníamos también lo que llamamos la mesa de los panes, que se cambiaban una vez por semana, todos los sábados se cambiaba la mesa de los panes. Habían 12 panes, y esos panes representaban el sustento para el pueblo de Israel, que eran 12 tribus, 12 panes, y entonces se cambiaban. Entonces eso también representa el sustento. Entonces en el lugar santo es el lugar donde aprendemos a depender de Dios, que Dios es nuestro sustento, que Dios es nuestra luz, que Dios es nuestra guía, que tenemos que estar en comunión con Dios. Ahí está el lugar santo. Para eso el altar del incienso, donde ya nos salimos de lo común. Nos salimos de lo común para entrar en lo que Dios quiere que entremos. Bendito sea Dios. Aleluya. Amado hermano, amigo, atrévase usted también a salirse de lo común. Atrévese usted a salirse del atrio y entre al lugar santo. Y ahora sí, entramos al tercer punto, que es el estudio de hoy, y es referente al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año nada más. Solo una vez al año podía entrar a ese lugar. Y tenía que, antes de entrar ahí, asegurarse de varias cosas. Una de ellas era que él ofrecía sacrificio a Dios. Él ofrecía sacrificios a Dios por él mismo primero, se presentaba delante de Dios a purificarse él para poder entrar en ese lugar, y también ofrecía sacrificios por el pueblo. Entonces él tenía que estar seguro de estar limpio,
santificado, purificado para poder entrar en el lugar santísimo. Una vez que el sacerdote pasaba todo ese ritual de purificación, entonces sí podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Una vez más lo repito, una vez al año nada más, porque había un velo que cerraba, que separaba y nadie podía ver lo que había allá adentro, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué había en el lugar santísimo? Había, por así decirlo, estaba el propiciatorio, bendito sea el nombre del Señor, estaba el arca del pacto y el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y dentro de él era como un cajón, por así decirlo, y dentro de él, al abrirlo, habían tres cosas. Estaba el maná, estaba las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. Tres cosas importantes habían ahí. Recordemos que el maná era el sustento que usaba Dios para sustentar a su pueblo durante el desierto. Durante el tiempo que estuvo en el desierto, llovía maná del cielo, que era como un pan, por así decirlo, y siempre estaban sustentados todos los días comiendo maná del cielo. ¡Qué bendición para ese pueblo! Durante sus casi 40 años en el desierto, comieron maná. Bendito sea el Señor, directamente del cielo. Y entonces eso representa también el sustento, de que Dios sigue siendo su sustento. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre y cuando haya maná en el lugar santísimo, significa que el sustento sigue. También estaban las tablas de la ley, que era cuando Dios ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí, y estando en el monte Sinaí, Dios le dio las ordenanzas de la ley, le hizo ver todo lo que tenían que hacer. Eso está en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 20 de Éxodo, y todo el libro de Levíticos, que habla acerca de las diferentes leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Pero estaba la tabla de la ley, entonces ahí estaba, de los mandamientos. Entonces resulta que Dios lo que está diciendo es que las cosas más preciadas, por así decirlo, estaban ahí, metidas ahí para que el pueblo recordara una y otra vez que eso era un tesoro que Dios les había dado a ellos. El maná, las tablas de la ley, pero también estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, si alguno recordará, la vara de Aarón fue cuando se rebeló el pueblo contra Moisés y contra Aarón, y sobre todo contra Aarón, diciendo que porque Aarón tenía que ser el sumo sacerdote, que quién era Aarón y todo lo demás. Y Dios entonces le dio una ordenanza a Moisés y le dijo: bueno, mañana yo voy a escoger quién va a ser, para que vean que no es usted el que lo escogió, sino que fui yo. Y les ordenaron que buscaran cada uno una vara. Los diferentes príncipes del pueblo buscaron una vara, todos los que querían competir, y la pusieron. La sembraron, cada uno la puso en su lugar, y Aarón puso también la de él. Y entonces, cuando se dieron cuenta, la vara de Aarón reverdeció y comenzaron a salirle hojas. Entonces, de ahí, que entonces el pueblo entendió que al que Dios había escogido era Aarón, porque todas las demás ninguna reverdeció. Ahora, vamos a la interpretación de cada una de estas cosas. Porque recordemos también que cada una de estas cosas son una tipología, representaban a Jesucristo mismo. Número uno, el maná. En una ocasión él dijo: yo soy el maná que cayó del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo mismo habló de eso y dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre. Comenzó a hablar acerca de él como el maná, como el sustento para el pueblo mismo. Dicen: yo soy el maná directamente. Entonces por eso era tan importante que el maná estuviera ahí metido. Luego encontramos la ley, las tablas de la ley. También, ¿qué representa eso? Jesucristo como el cumplimiento
Aleluya. Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirlo. El cumplimiento de la ley es Cristo. En otras palabras, cuando ya vino Jesucristo, dijo, así lo dice el libro de Colosenses, y viniendo el cumplimiento de los tiempos, entonces vino Cristo y cumplió los mandamientos, los decretos que eran contrarios, que nadie podía llevarlos, pero dice que Él los clavó en la cruz. Bendito sea el Señor. Todos los actas, decretos que nos eran contrarios, Cristo los clavó en la cruz, cumpliéndolos Él directamente y llevando la carga por toda la humanidad. Oh, maravilloso es el Señor. El almendro que reverdece representa la resurrección de Cristo. Así como ese almendro fue quebrado, fue arrancado de su lugar directamente, Jesucristo también iba a morir y también iba a resucitar. Eso representa también lo que es la vara de almendro. Bendito sea Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Santo es su nombre. Luego, amados, encontramos entonces ahora que para llegar al lugar santísimo, recordamos, no bastaba con haber pasado por el lugar santo, tenía que ir más allá. Eso es porque en el lugar santísimo, ¿sabe qué pasaba? En medio del propiciatorio, que era la cubierta, habían dos querubines con las alas extendidas, y en medio de él bajaba aquel fuego de Dios en medio, y de en medio del fuego, en medio de los querubines, la voz de Dios se dirigía al sumo sacerdote para darle las nuevas para el pueblo, porque Dios habita en medio de querubines. Si vamos al libro de Apocalipsis, encontraremos por ahí del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que Dios habita en medio de querubines, aleluya, y que es todopoderoso. Entonces, esa era una representación también de lo que estaba allá arriba en los cielos. Entonces, cuando el escritor de Hebreos ahora empieza a hablar, antes de proseguir, algo que se me quedaba, importante decirles, amados, entonces, que primero, el atrio es el lugar donde nos encontramos por primera vez con Dios, o donde Dios nos encuentra para salvación. El lugar santo es el lugar donde ahora decidimos escalar e ir más profundo y aprender a depender de Dios. Y el lugar santísimo es donde empezamos a escuchar la voz de Dios. Yo he escuchado un canto que dice: toda la tierra te puede sentir, pero no todos te pueden oír. Es el momento, es el lugar donde el hombre de Dios, donde la mujer de Dios, donde aquel creyente ahora escucha la voz de Dios. Es el lugar santísimo. O sea, no solamente aprende a depender de Dios y a decir: Dios mío, aquí estoy esperando en ti, sino que ahora llegó un punto, pero para llegar ahí se necesita mayor esfuerzo, mayor purificación, mayor sacrificio, mayor consagración. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que ir más allá. No puedes conformarte con estar en el lugar santo. Ahora tienes que decirle: Señor, ahora yo quiero escuchar tu voz. Aleluya. Señor, ahora yo quiero escuchar tu voz. Y entonces ese es el lugar donde empezamos a escuchar a Dios, donde Dios viene y nos habla al corazón, donde usted puede sentir ese fuego y esa voz penetrante de Dios muchas veces hablándote, ya sea directamente en el corazón. Es un fuego, no es solamente un pensar, un decir, o también poder escuchar audiblemente la voz de Dios hablándote a tu vida. Ese es el lugar santísimo, donde el sacerdote entra y recibe instrucciones de Dios. Yo creo que todo pastor, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces hacemos muchas cosas, pero sin dirección, sin que Dios nos hable.
sin que Dios nos dirija, porque ya no hay tiempo para eso. Lastimosamente, hoy en día, muchos hombres de Dios han dejado de escuchar la voz de Dios y lo que tienen son consejeros alrededor, toda clase de personas y equipos de trabajo, y dicen: con esto voy bien, y ya no escuchamos ni esperamos que Dios nos dirija. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, ahora, después de haber dado toda esta reseña acerca de lo que es el tabernáculo o el santuario mismo, toda la tienda, podemos ahora encontrar que el escritor a Hebreos relata o dice algo muy claro y habla acerca de esto y dice: pero Jesucristo, cuando ofreció sacrificio, no entró en el tabernáculo hecho de manos de hombres. No entró en el tabernáculo hecho por Moisés y todos los demás. No entró tampoco en el templo que construyó por el rey Herodes en aquel entonces. No. Sino que Jesucristo entró a la misma presencia de Dios. Y habla y dice: a un tabernáculo no hecho de manos humanas. Eso es lo que dice Hebreos. A un tabernáculo no hecho por los hombres. El sacrificio de Cristo es un sacrificio divino, donde Él entra, porque dice: la sangre de los machos y de los toros y todo lo demás limpiaban al hombre, pero volvían nuevamente a su pecado. Pero la sangre de Cristo, que es divina, bendito sea el nombre del Señor, Él se presenta delante del Padre primero como el cordero, como el sacrificado, y con su propia sangre entra como el sumo sacerdote. Recordemos, según el orden de Melquisedec, entra en el santuario. Ese santuario que Moisés levanta en medio del desierto era un tipo del santuario celestial. Así como los querubines estaban ahí en medio del propiciatorio, encima del arca del pacto y del propiciatorio, también en la presencia de Dios están los querubines delante de Dios. Habla de 4 seres vivientes que están delante de la presencia de Dios con sus alas extendidas. Baten sus alas delante de la presencia de Dios, diciendo: santo, 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 día y noche, aunque allá no hay noche. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amados, eso es lo que dice lo que nos quiere decir el escritor, que entra entonces delante de la presencia del mismo Dios como sacerdote, pero en el santuario celestial, porque dice: porque si fuese en el de acá, tendría que seguir muriendo a cada rato, pero como es en el celestial, como es en el santuario divino, entra una vez y para siempre. Vea lo que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Vea lo que dice: no hecho de manos. Estoy en el verso 11 del capítulo 9. Es decir, no de esta creación, reitera el escritor de Hebreos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿A dónde es eso? ¿Qué es lo que está hablando? Entra en el lugar santísimo, donde habita el Padre. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Ahí habita el Padre. Sí, que avance ella, vaya santo, aleluya. Ahí habita el Padre. Y oiga lo que dice: habiendo obtenido eterna redención. Hablemos un poco de redención. Redención es el acto por medio del cual se rescata. Entonces,
Recordemos que el hombre estaba vendido al enemigo de Dios. Cuando Adán pecó, Adán vendió toda la humanidad en manos del enemigo de Dios. ¿Sí? Ese fue Adán. Pero Jesucristo vino para redimirnos. ¿De qué? De la maldición del pecado. Amado amigo, usted que me escucha también, quiero decirte que Jesucristo murió y entró en el lugar santísimo con la sangre para redimirte a ti y a mí de la maldición del pecado. Maravilloso el Dios de la gloria. Porque oiga lo que dice, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, oh, cuánto da gloria a Dios por eso, mediante el Espíritu eterno, oh, maravilloso es el Señor, mediante el Espíritu eterno, oh, es que me gusta esa palabra que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Porque los pactos antiguos antes de esto tenían, el antiguo pacto tenía limitaciones, tenía dificultades. Déjenme explicarles por un momento qué es lo que les quiero decir con esto. Imagínense ustedes que en aquellos años, cuando la medicina no era tan moderna en muchos aspectos, y cuando había que hacer una operación, o cuando la persona tenía un problema del corazón, se moría. Porque decían, bueno, este corazón está dañado y ni modo, se murió. Pero cuando ya se descubrió que se podía hacer un trasplante de corazón, muchas personas hoy en día viven porque se les trasplantó el corazón. O algún otro órgano, cuando tenían problemas del hígado, se les trasplantaba el hígado, no sabían que se podía trasplantar el hígado, entonces muchos morían. Pero a partir de que se descubrió que se podía trasplantar el hígado, miles están sobreviviendo por causa de ese trasplante que hay. Bueno, ahora déjenme decírselo, la ley era como antiguas prácticas medicinales. La ley era como las antiguas prácticas, donde se llegaba a un punto, pero no se podía continuar. ¿Por qué? Porque habían limitaciones. Entonces, el hombre moría irremisiblemente. ¿Sí? El hombre moría irremisiblemente. No había nada que hacer con él. El hombre moría. Pero, cuando vino Cristo, Cristo abrió la puerta. ¿Cuál puerta? Dice que cuando Cristo murió, hubo un gran temblor o terremoto y el velo del templo se rasgó y se abrió. ¿Sabe qué estaba dando a entender Jesús con eso? Ya no había que esperar que el sumo sacerdote entrara a interceder, porque el gran sumo sacerdote Cristo Jesús entró una vez y para siempre, abrió el camino. Ya nadie tiene por qué morir. Ciertamente el hombre sigue pecando, pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que si usted se acerca a Dios, busca a Dios de todo corazón, si usted se acerca al Creador, hay una esperanza que
Cristo abrió el camino. Cristo abrió el camino. Cristo abrió la puerta. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. ¿Sabe? Un día de estos escuchaba y decía, cuando habla acerca de que amó Dios, no dice el planeta, no dice la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de tierra estamos hablando del polvo y de todo lo que hay. Pero cuando habla del mundo está hablando del cosmos. Entonces, amó Dios el cosmos. Amó Dios toda la humanidad. Aleluya. De tal manera que abrió el velo a través de la sangre preciosa, a través del Espíritu eterno de Cristo, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificio por toda la humanidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Arroparse de la gracia, porque la palabra dice, por gracia soy salvo. En el tiempo de la ley se salvaban haciendo obras. Es más, yo quiero hablarle a algún amigo que me escucha y decirle, si a usted le han dicho que a través de hacer esto, quizás de dar ofrendas o hacer aquí o hacer allá, usted va a ser salvo, yo quiero decirte que nadie es salvo a través de eso. Efesios capítulo 2, verso 8, porque no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra, y no dice que por gracia sois salvos. ¿Cuál es la gracia? Es el don, es la dávida de Dios. A través del sacrificio de Cristo vino la gracia a todos los hombres para que todos lo aprovechen. Alabanzas al Rey de Gloria. Usted puede aprovechar esa oportunidad de ser salvo a través de Cristo. La puerta está abierta, el velo está abierto, el sacrificio está hecho. Entonces pregunte como hizo el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Puedes creer en Jesús? ¿Quieres creer en Él para ser salvo? Ahora, el escritor de Hebreos no solamente habla eso, sino que también nos hace ver claramente que esa sangre preciosa, ese sacrificio de Cristo, no solamente se limita al planeta Tierra. ¿Saben por qué lo sé? Sigamos a a Filipenses, capítulo 2. Cuando hablamos acerca del autovaciamiento de Cristo y la exaltación de Cristo, encontramos que dice que Dios le dio un nombre. Oiga, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y cuáles son los puntos que dice? Los que están ¿a dónde? En los cielos. Eso quiere decir que está fuera de la tierra. Después dice, en la tierra, y todavía sigue diciendo, y debajo de la tierra. Oh, poderoso Dios, aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el sacrificio de Cristo alcanza para cubrir todo el universo. Todo el universo. Más allá del planeta Tierra, todo el universo es cubierto. Es lo que está diciendo. Oh, maravilloso el Rey de Gloria, aleluya. Santo es el Señor. Amado amigo, en esta hora yo quiero concluir diciéndote e invitándote a conocer a Jesús.
a recibir ese sacrificio perfecto, a reconocer a Cristo en tu vida, a reconocer al Señor en tu vida, ¿por qué no le abres tu corazón y le das gracias a Dios por ese sacrificio perfecto? El velo está abierto, la puerta está abierta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amado hermano, no descuides la salvación que Dios te ha dado. En esta hora quiero orar y dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este momento, por esta oportunidad, por esta palabra, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por esa victoria en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada oyente, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, rompiendo cadenas, libertando vidas, oh Dios, con tu poder, con tu mano poderosa, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por todo. Amén.